Chicos, ¿cómo están? Vamos a ver este tema número uno que nos falta terminar de biología, que son los recursos naturales. En este caso vamos a hablar de que los recursos naturales son los materiales de la naturaleza, son lo que la naturaleza nos da, ¿no? Lo que la naturaleza nos da. Estos recursos justamente son la fuente de muchas de las materias primas que se utilizan para distintos tipos de industria. Por ejemplo, la madera, los minerales, el petróleo, el gas, el carbón, ¿no? Sobre todo recursos energéticos que obviamente dan energía y hacen mover el mundo, literalmente hablando, ¿no? Estos recursos naturales son de todo tipo, todo lo que la naturaleza nos da y el cual podemos transformar para obtener beneficios como por ejemplo el petróleo, ¿no? ¿Sí? Y justamente uno de los recursos más valiosos actualmente es el petróleo. En el futuro, uno de los recursos naturales más valiosos será el agua, ¿sí? Ya se está agotando las reservas de petróleo. Y posteriormente el agua es el recurso que se va a, por el cual inclusive librar algunas guerras, ¿no? Pero eso es en el futuro todavía. Pero ese futuro cada vez está más próximo por el tema de la contaminación, lo cual se va a ver en el tema número dos. Muy bien, los recursos que te enseñaron en primaria se dividían en dos, ¿no? Renovables y no renovables, pero en realidad la división oficial es tres. Los renovables, los no renovables y los inagotables. En el caso de los renovables tenemos a los fijos y autorrenovables y a los renovables variables. Vamos a ver de cada uno de ellos qué cosa es. Los no renovables, como tenemos los tres grandes grupos, minerales, petróleo y gas natural, y los inagotables, que son principalmente tres: luz solar y energía del viento. Profe, luz solar y energía solar, ahora vamos a ver algunas diferencias de ellos, ¿sí? Algunas diferencias de... Sí, vamos a ver esa diferencia ahora. Muy bien, comenzamos con los recursos renovables. Como su propio nombre dice, son aquellos que se pueden volver a volver a obtener, ¿no? Son los recursos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. O sea, son reproducibles, son renovables, como su propio nombre lo dice, ¿no? Vamos a ver esos recursos, ¿cuáles son? Los fijos y autorrenovables, o sea, es decir, que no necesitan la ayuda del ser humano para poderse volver a reproducirse, como se dice, volver a producirse, son el clima, es algo fijo, pero ahora con la contaminación global, el calentamiento global también hace que esto cambie, pero sigue habiendo ese clima, es decir, frío, calor, ¿no? No ha cambiado, lo que ha cambiado es la permanencia de ese frío o calor, ¿no? Lo que es la atmósfera. El agua es un fijo renovable y el suelo, ¿sí? Es cambiante y se puede renovar, sí. Podemos aumentar suelo fértil, por ejemplo, sí, podemos aumentar suelo fértil, a menos que este ya sea haya pasado por el proceso de desertificación. En ese caso ya no se puede volver a recuperar ese suelo, ¿no? Y los variables como la flora y la fauna, eso es variable según, eh, va a depender de la especie, ¿no? El agua, vamos a hablar del agua, un recurso renovable y fijo. Bueno, el agua es lo que la naturaleza ha estado presente en la Tierra desde hace más de 3.000 millones de años, ¿sí? 3.000 millones de años, ¿no? Ocupando las tres cuartas partes de la superficie del planeta. Actualmente, las tres cuartas partes es agua, y bueno, tenemos agua salada, agua dulce, ¿no? Agua salada a través de los océanos y mares, y agua dulce a través de ríos, lagunas y lagos, ¿no? Aguas de subsuelo, como aguas subterráneas, ¿no? Los manantiales, en algunas partes lo llaman como cenotes, ¿no? O aguas del subsuelo, ¿no? ¿Ok? Son justamente ese tipo de agua, ¿no? La fórmula del agua H2O. Recuerden, el agua es un recurso renovable y fijo y autorrenovable en sí, ¿ok? El agua es importante porque sirve como hábitat de animales y plantas. El cuerpo de muchos organismos está compuesto de 80% de agua, inclusive un poco más. El caso de los seres humanos, nosotros. Las plantas requieren de agua para, obviamente, para la fotosíntesis. No solamente agua, ¿no? Aparte del agua, la luz solar, CO2 y algunas materias inorgánicas
para producir lo que es la fotosíntesis y desechar el oxígeno. En la fotosíntesis se desecha oxígeno, es un residuo de esta reacción química que sucede en las plantas y expulsan oxígeno, ¿no? Lo que es el desecho de las plantas viene a ser el alimento de nosotros en la respiración, es algo muy interesante, es el círculo virtuoso de la respiración, ¿no? ¿Qué propiedades presenta el agua? Tensión superficial, tensión superficial, punto de ebullición, 100 grados Celsius, alto calor específico y carácter bipolar. Eso ya lo vamos a ver más adelante en algunas propiedades químicas, ¿no? En posteriores temas. El suelo es otro recurso natural autorrenovable y fijo, ¿sí? Autorrenovable y fijo, ¿no? Es considerado como uno de los principales recursos que viene de la naturaleza, donde podemos sembrar. El suelo es un elemento entre los factores bióticos y abióticos, donde se le considera un hábitat para muchos seres vivos. Es diverso, ¿no? Depende de qué tipo de minerales tenga, las variaciones climáticas para que el suelo sea de ciertas características, dónde está ubicado el suelo, a qué altura del nivel del mar, el exceso de acidez, salinidad y la latitud geográfica. Son muchos de los factores que tienen ello, ¿no? Recuerden, a ver, los variables son la flora y fauna, ¿no? Ahora vamos a hablar, ¿qué cosa es la flora? Toda la parte vegetal, ¿qué cosa es la fauna? Toda la parte animal. Vayamos al segundo tipo de recursos, los no renovables. Son aquellos que existen en cantidades limitadas, ¿no? Y de ser sobreexplotados, se pueden acabar, se pueden agotar. Son orgánicos e inorgánicos estos recursos y existen en cantidades fijas y limitadas, ¿sí? Son limitadas, no ilimitadas, son limitadas estas cantidades. Esto tenemos principalmente los minerales, el petróleo, el gas y el depósito de agua subterránea. Profesor, pero usted no dijo que el agua era inagotable. Sí, pero los depósitos de agua subterránea están justamente, los depósitos tienen cierta cantidad fija, ¿no? Un volumen. Y una vez que somos explotados, el agua extraída ya no hay más agua porque están justamente ahí en esa zona, ¿no? Del subsuelo. Los minerales, bueno, tenemos varios tipos de minerales. La química los separa en dos, los metales y los no metales, ¿no? Los metálicos, como que el hierro, el oro, el cobre, la plata, entre los principales minerales. Actualmente uno de los minerales más explotados actualmente es el litio. Profesor, ¿el litio de por qué? Chicos, ustedes en su celular tienen litio, ¿correcto? El litio se utiliza para la creación de baterías, para justamente elaborar baterías, las baterías que utilizan en su celular. Aparte, el oro, en sus celulares también contienen oro para los circuitos eléctricos. Entonces, el litio es importante porque justamente sirve para las baterías de sus celulares. Es decir, no solamente de celulares, sino de laptops, en fin, de aparatos electrónicos. El litio es uno de los minerales que está actualmente siendo más explotado, inclusive que otros minerales, porque es necesario para la elaboración de aparatos electrónicos, principalmente baterías, para celulares, para autos eléctricos y para todo tipo de aparato eléctrico, ¿no? Refrigeradoras, televisores, etcétera. Sirve para todo tipo de almacenamiento de energía. Acuérdense de ese mineral, el litio, ¿no? Litio. Entre los no metálicos tenemos también otros minerales que se utilizan para la industria, ¿no? Como la arena, la grava, la arcilla, las piedras, el yeso, ¿no? El azufre, muy utilizado. Hablemos del petróleo, que es otro recurso no renovable. El petróleo tiene ciertas cantidades fijas y actualmente está a la alza de su precio, porque justamente al provenir principalmente de hidrocarburos insolubles al agua, que son una mezcla homogénea, ¿no? Y esto normalmente se ejerce principalmente de altas presiones de materia inorgánica y orgánica, está limitado, ¿no? Está limitado esta cantidad de petróleo. Actualmente eh, los expertos dicen que ya estamos a un 70-80% del consumo del petróleo mundial. Muy pronto se acabará y por eso se están tomando alternativas energéticas, ¿no? Como la energía eólica, energía solar, ¿no?
y ya no depender mucho del petróleo, ¿no? ¿No? ¿Ok? La actividad económica secundaria a lo que el petróleo da es la gasolina, ¿no? Combustible para los autos, ¿no? Todo tipo de automotores, ¿no? El diésel, las pinturas, los plásticos y la medicina. Por eso medicina sí se utiliza el petróleo como parte de hacer ciertos tipos de medicamentos, ¿no? En la industria farmacéutica se utiliza petróleo, ¿ok? Justamente para este tipo de ciertos compuestos químicos, ¿no? El gas natural es otra alternativa de materia prima o recurso energético, ¿no? Vemos actualmente en el Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, el uso de autos a gas, ¿no? A gas natural, ¿no? GLP o GNV, ¿no? ¿Cuál de los dos es? Es el GNV. ¿Por qué el GLP no? Por eso el GLP es gas licuado de petróleo, ¿no? Mientras que el gas natural es el GNV, gas natural vehicular, el GNV, ¿ok? Que se utiliza en los autos. Esto proviene justamente, se encuentra sobre el petróleo, ¿no? Y es aplicable en la industria y en los hogares, ¿no? Este contiene elementos orgánicos importantes como materias primas para la industria petrolera y química también. El gas natural es muy importante. Antes de emplear el gas natural como combustible, se extraía hidrocarburos del butano y propano, ¿no? Y este gas libre de butano y propano también se encuentra en la naturaleza y este compuesto justamente ayuda a que se pueda generar nuevos compuestos como los plásticos, los fármacos y los tintes, ¿no? Para terminar, chicos, los elementos, los recursos naturales inagotables. Son también llamados permanentes porque no dependen de la acción humana, sea cual sea la acción humana, no se van a agotar, o por lo menos en los próximos miles de años no se van a agotar. Tenemos la energía solar, la luz solar y la energía eólica o del viento, ¿no? Principalmente. La luz solar, la luz que ejerce el sol, y la energía solar es que se almacena esa luz solar en paneles solares y estos paneles generan energía y esta energía se llama energía solar que procede por efecto de la luz solar, ¿no? La energía eólica, la energía del viento, es lo que hace girar grandes hélices de viento y esta generación de rotación genera energía, ¿no? Proveniente del viento, ¿no? Por eso se llama energía eólica. Muy bien, resumiendo, tenemos acá los recursos renovables, no renovables, inagotables. Dentro de los fijos y autorrenovables, el agua, el suelo, ¿sí? Mientras que los variables, flora y fauna, el agua, el suelo y el clima. No te vayas a olvidar. Agua, aquí vamos a... Entonces tenemos en los fijos y autorrenovables clima, agua y suelos, y en los variables tenemos la flora, que son todos los vegetales, y la fauna, ¿no? Que son todos los animales, ¿no? Los seres vivientes, ¿no? Principalmente los animales, ¿no? Flora y fauna. Todos los animales tienen un rol en la naturaleza, ¿sí? Flora y fauna. Dicho esto, comencemos con la aplicación. Muy bien. Actividad de aplicación. Problema número uno. ¿Cuál es la fuente de las materias primas? Justamente, ¿cuál es la fuente de las materias primas? Justamente lo que estamos viendo, los recursos naturales. La letra B sería la respuesta. Los recursos naturales son la fuente de las materias primas. Con estos recursos naturales se hacen materias primas, ¿no? Señala la alternativa que contiene la clasificación de los recursos naturales. Son tres, ¿no? Renovables, no renovables y los, ¿cuáles son? Acá está. Los inagotables, ¿no? Renovables, no renovables o inagotables, ¿no? Y los inagotables. Vamos a ver. Inservibles, no. No renovables, sí. Infinitos, ¿no? Renovables, infinitos, finitos y inservibles. ¿Cuáles serían acá nuestra clasificación? Los renovables, no los renovables y los inagotables, la letra C, inagotables o permanentes, ¿no? Tres, es un recurso fijo o autorrenovable. ¿Recuerdan que eran tres? El agua, el clima y el suelo. La respuesta acá es el agua, ¿no? Sencillo, chicos, fácil de recordar. Cuatro, no es un recurso inagotable, ojo, inagotable.
no es un recurso inagotable. El aire es inagotable, la energía del mar inagotable, el viento es inagotable, las olas inagotable, mientras que los peces son renovables. Acá está justamente la respuesta, ¿no? La letra E, acá es la letra E, los peces, acá está, hay un error ahí, y entre paréntesis está justamente la respuesta, ya se había desarrollado previamente esto, ¿no? La letra E, los peces. Sí son inagotables los peces, ¿no? En un momento se puede agotar. Mientras que el aire, la energía del mar, las olas, no. Señale la alternativa que es una forma natural del agua en el planeta. Forma natural, los mares, sí. Los océanos, sí. Las lagunas son de forma natural. Aguas del subsuelo, sí. Y todas las anteriores sería la respuesta porque todas son alternativas de forma natural del agua. Muy bien. Estas 5 preguntas sencillas. La pregunta número 1, recordando B. La número 2, la C. La número 3, D. La número 4, la E. Ahí decía A, es la E. La número 5, la E. Pasamos a la pregunta número 6, chicos. Bien fácil. Señala una característica del agua. ¿Es un recurso infinito? Sí. ¿Es un recurso difícil de contaminar? No, al contrario, es fácil de contaminar. ¿Es un recurso fijo? No, no es fijo. ¿O sí? Claro, es fijo, ¿no? No es infinito, perdón, no es infinito, es finito, es fijo. Es un recurso fijo, ¿no? Es un recurso fijo. ¿Es variable? No. Es fijo y autorrenovable. ¿Es un recurso no renovable? No. Sí es renovable, pero es fijo. 7. Es uno de los factores que no determina la variabilidad del suelo. O sea, ¿qué cosa es la variabilidad del suelo? La variabilidad del suelo. Veamos acá, recordemos. La variabilidad del suelo depende de los tipos de minerales que lo componen, las variaciones climáticas, la altura sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, el exceso de acidez y el exceso de salinidad. Me dice cuál no es. No es. El clima sí, la latitud geográfica sí, los minerales sí, la altura a nivel del mar obviamente. El hombre no determina qué tipo de suelo es. Quizás sí lo transforma en un mar, en un suelo árido, pero no lo determina. El suelo no lo está determinado principalmente por el hombre. 8. Es una característica de los recursos no renovables. ¿Son inorgánicos u orgánicos? Sí, pueden ser. ¿Existen en cantidades fijas? Exactamente, es una característica principal, la letra B, la letra B, ¿no? Pero, chicos, la letra A también, ¿no? Hay un problema acá. Los dos pueden ser. Miren la C, no deben ser sobre el reloj, claro. Son útiles para el hombre, sí. Ah, entonces, miren la alternativa última. Sí, dice todas las anteriores. Sí, chicos, todas las anteriores son inorgánicos y orgánicos, existen en cantidades fijas, no deben ser sobreexplotados, son útiles para el hombre. Problema número 9. No es un recurso natural no renovable. Acá inclusive están las respuestas. No es un recurso natural no renovable. Todos son no renovables, a excepción del aire que es inagotable. La respuesta acá sería la letra E. 10. Es una capa que se encuentra sobre el petróleo aplicable, ¿no? La capa sobre el petróleo, chicos, es el gas natural. Lo que hemos visto como definición, el gas natural. Está por encima del petróleo. Muy bien, chicos. Pregunta 6C, pregunta 7A, pregunta 8E, pregunta 9E, pregunta 10B. Recuerden hacer la extensión y la evaluación. Está sencillo. En el caso de la evaluación, principalmente es poner verdadero o falso, ¿sí? A investigar previamente por lo que es la flora y la fauna. Y la lectura, es una lectura para esta actividad, leer es chiquita la lectura, y sobre ello hay 2 preguntas. Y en el caso de la evaluación hay que investigar previamente. Estamos hablando de los recursos y justamente no se han dado mucho en la flora y la fauna justamente para que ustedes puedan investigar, ¿no? Para que puedan hacer verdadero o falso o relacionarse a un set caso. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Y el tema 1 está terminado, ¿no? Espero que les haya gustado el tema de los recursos. Algunos me estaban indicando que solamente eran renovables, no renovables. No, también están los inagotables. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta luego. Les paso el archivo. Hasta luego.